qué bien, gracias. Aquí, con las disculpas del caso que no me pude conectar a la cita en punto, pero ya se imaginan cómo está el tráfico el día de hoy, viernes, fin de mes, toda la gente anda con sus vehículos y es un caos total en la calle. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, pero gracias a Dios ya estamos aquí con ustedes. ¿Cómo les ha ido? Qué gusto volver a verlos. Que ya están listos para los segundos parciales. El lunes creo que empiezan, ¿verdad? ¿Lunes o martes? El martes, Lick, empezamos ya. Bueno, pero ustedes tienen esa vasta experiencia en exámenes. Muchas tareas, Lick. Y eso que todavía falta la de hoy. Ay, no, Lick. Ah, no, tengo mucho de notariado, Lick. Pero eso es bueno. Bueno, ¿qué les iba a decir? A nosotros nos toca, si no estoy mal, el 10 de octubre, ¿verdad? De este martes, en 8 días. Sí, licenciado. El examen viene sencillo nuevamente, así como el primer parcial, para que se luzcan usando el libro y buscando las preguntas en el libro. ¿De dónde a dónde, Lick? Ahí les vamos a pasar la información. Lo que Lick, sí es importante... Perdón, Lick, los trabajos valen puntos. ¿Qué trabajos? Los que hicimos en Classroom. Sí, tienen un porcentaje. Tampoco valen 20 ni 30, ¿verdad? Pero sí tienen un porcentaje. Gracias, Lick. Sí tienen cierto porcentaje. De hecho, para eso se dejan, ¿verdad? Y para que ustedes vayan ampliando sus conocimientos. Les iba a comentar que... Lick, solo hacerle un comentario. El día 11 dice aquí que tocaría el examen. 11 es miércoles. Jueves. Entonces sería 12. Miércoles, licenciado. 11 miércoles. Bueno. Ok, entonces estamos listos para el día 11. Muchas gracias por la aclaración. Les iba a comentar relacionado a las tareas que ya tienen un porcentaje. Lo que el examen viene, también parte del libro, les vamos a decir de qué página, pero lo más importante es lo que hemos visto en clase. De las clases vamos a sacar preguntas también. Bueno, no vamos a sacar preguntas, sino que es parte de la dinámica y temática para poder examinar en este segundo parcial. Entonces, ¿alguna duda con relación a lo que hemos visto? Bueno, la última vez que nos vimos fue el día viernes de la semana pasada. ¿Tienen alguna duda relacionada a lo que vimos la semana pasada? Ese día estuvo muy amena la clase, con muchas preguntas, y eso es lo que nos interesa para que ustedes se realice el intercambio de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna duda con relación al tema que vimos? ¿Se recuerdan que era lo relacionado a la representación de Guatemala en otros países y quiénes lo representan y cómo está, quién hace esos nombramientos, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores, quién era el cónsul, quién era el embajador, quién era el ministro de Relaciones Exteriores y qué es el presidente cuando realiza este tipo de visitas. Por ejemplo, la delegación de Guatemala la semana pasada, antepasada, que estuvo en la Asamblea General de la ONU y nos invitaron a la guerra contra Ucrania. ¿Se recuerdan de ese discurso? Entonces, sí, qué bien. Pues parte de que vamos a ir a la guerra contra Ucrania, la delegación, en ese sentido, vamos a recordar ese momento. ¿Quién pasa a representarnos a nosotros como guatemaltecos ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas? El presidente. Él dice su discurso y en ese momento de la historia vemos y establecemos que por qué fue a hablar eso con relacionado a Ucrania. ¿Por qué no bien? ¿Por qué
En este caso, veamos un poquito de coyuntura y de algo de actualidad. Entonces, alguien platicaba ahí que por qué llegó a hablar de eso. Entonces, era un tema de política internacional, su política exterior por parte del presidente, y uno de los ejemplos era que posiblemente había hablado relacionado a eso porque no quería hablar relacionado al tema de que está en la actualidad, y ustedes lo conocen muy bien. Entonces, en ese sentido, esa es la política exterior de Guatemala hacia el mundo o hacia las naciones con las cuales tenemos reconocimiento internacional. Entonces, y veíamos la diferencia entre política exterior y la diplomacia. Un voluntario que nos haga favor de explicarnos, que nos explique qué diferencia hay entre la diplomacia y la política exterior. Veamos, Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Baten. Sí, Lick, solo me estoy echando mi taco, Lick, perdón. Bueno, vamos a ver aquí a Yorlen. Yorlen, ¿está por ahí? ¿Algún voluntario? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Usted nos Desde puede... que yo recuerdo que la diplomacia es, bueno, si no estoy mal, la política exterior es la forma en la que los estados se relacionan como para tener paz entre sí. Ajá. Y la diplomacia, o creo que era al revés, la diplomacia era el instrumento mediante el cual se hacía el acuerdo. Veamos. La diplomacia, la política exterior es aquella política. ¿Qué tenemos por política? Es aquellas relaciones que hay entre o el qué hacer del gobierno dentro de un estado. Por ejemplo, hay política de alimentación, política de educación, política de salud, política de relaciones exteriores, tocando el tema que nos ocupa. Y ese tema relacionado a la política exterior es las relaciones entre los estados, pero ¿quién la lleva a cabo? Entonces, recordamos y decíamos, establecíamos que la política exterior la lleva a cabo la diplomacia. ¿Y quién ejerce la diplomacia? La diplomacia es aquel conjunto de actos, hasta podemos definir de esa forma, aquel conjunto de actos o acciones que realiza el representante del Estado hacia o para los demás representantes de otros estados, a través de una buena fe, cordialidad, amistad entre estados. La diplomacia va a ser aquel instrumento o aquellas acciones, viéndole de otra forma, es como, denominémosle de esa forma, para poderlo comprender. Es la forma en que el Estado de Guatemala, pero en sí la persona, el representante de Guatemala, llega a, en este caso, a otros estados con otras personas físicas, porque definitivamente el Estado, recordemos lo que decíamos en la vez anterior o en la clase pasada, de que no es el Estado el que representa o el que va, sino que son personas físicas que representan al Estado. Entonces la diplomacia es aquellas acciones, aquella interacción que existe entre personas. En este caso, el representante que va a ser, y vayámonos a esa asamblea donde habla nuestro presidente, o habla el señor Yamatei. En este caso dice y establece lo que ustedes escucharon y lo que, en este caso, todo lo que se pudo establecer, y lo hace a través de una comisión. La comisión estaba integrada por él y por el ministro de Relaciones Exteriores, que en este caso es Mario Búcaro, así se denomina, así se llama, el actual canciller. Entonces, ¿quién ejerce la diplomacia? Una persona física que tiene como objetivo representar a Guatemala en un estado, frente a un estado o frente a varios estados, para exponer su política exterior. ¿Y qué es la política exterior?
es la forma o el qué hacer del Estado frente a otros estados. ¿Queda claro ahí? Para poder seguir al siguiente tema. ¿Alguna duda relacionada a esto? Si yo les pregunto en el examen, defíname o explíqueme, o explique, no a mí, sino que explique, por favor, ¿qué entiende por diplomacia? ¿Cómo, con palabras técnicas, cómo lo explicarían? Y vamos a ver aquí veamos a Eric. ¿Estás por ahí, Eric? Eric Teso. Creo que no está en clase. A Jacqueline Medina, ¿está por ahí? Brenda Toledo, cuénteme. Licenciado, yo apunté que diplomacia es la acción de interactuar de buena fe y cordialidad y está comisionado con el presidente y el canciller o ministro de Relaciones Exteriores. No sé si me comí algún otro párrafo, Lick, disculpe. ¿Usted qué entiende por eso? ¿Cómo, ahora que ya nos explicó usted cómo define o cómo entienda cómo define o quiénes conforman esa diplomacia, cómo nos lo explicaría a todos nosotros ahorita en la clase? Y lo que usted entienda y cómo lo entienda. Yo entiendo que nosotros como Estado nos relacionamos con otros estados para tener una buena relación entre sí y poder llevar una buena relación con buena fe, quiere decir que transparencia, ¿verdad? Y Ajá. cordialidad, pues llevemos cordialmente, que no nos ofendamos, no sé, o que respetemos las ideologías de otras personas. Claro. ¿Y quién ejerce esa diplomacia? Ya comprendimos que es la persona física. Es como el ejemplo podría ser, en este caso, imagínese usted que sea la representante de ventas de una empresa y yo como gerente le digo a usted, licenciada Brenda, por favor, vaya a ofrecerle el producto que nosotros vendemos a otra empresa que necesita de nuestro producto. Entonces, usted va a utilizar esa suspicacia, esa habilidad, esa diplomacia, esa sutileza para poder convencer al representante de la otra empresa para que compre nuestro producto. Entonces, viéndole desde ese ejemplo micro, son aquellas acciones. Viéndolo de ejemplo macro, son aquellas acciones entre estados. Ese es el señor Mario Búcaro, es el representante o es el que tiene que llevar y vender nuestro producto como estado a otros estados para que nos compren a nosotros. Bueno, entonces, al quedar claro qué es la diplomacia, han escuchado ustedes en la jerga común, cuando dicen, lo hizo con diplomacia, lo hizo con suspicacia. Entonces, a eso se refiere, esas acciones, esa interacción que tiene la habilidad, que posee una persona las habilidades para poder llevar a cabo una mejor cordialidad entre estados. Bueno, licenciado, en ese sentido, ¿qué manda? ¿puedo hacer un comentario? Por favor, ¿quién habla aquí? Vamos a ver. Le habla Domingo Chitumul. Domingo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, licenciado. En relación a la diplomacia, por la definición que usted compartió al inicio y luego la compañera también hizo referencia a lo que usted nos había dicho, yo quisiera complementar en cierta medida. Por favor. La diplomacia pudiera ser las diferentes acciones que los representantes de los diferentes estados a través de diferentes instrumentos pueden generar una bienestar, o pudiéramos decir generar política exterior en los diferentes ámbitos del quehacer humano.
con otros estados. Por ejemplo, Guatemala tiene relación bastante con Japón en la parte educativa y entonces en algunas oportunidades el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la ministra o quien funge como ministro de Educación han establecido ciertos acuerdos de apoyo tanto de Japón para Guatemala más que todo, ¿verdad? Y uno de esos acuerdos es implementar políticas para el mejoramiento de la enseñanza de la matemática en el nivel primario. Y otra de esos acuerdos también que se tienen es que Japón pues ha promovido la profesionalización de los guatemaltecos a través de diferentes becas en las diferentes disciplinas del quehacer humano. En sí, considero que la diplomacia son las diferentes acciones que los representantes de Guatemala generan con otros países para ir buscando el desarrollo para una convivencia social de buena manera, pudiéramos decir paz, sana, ¿verdad? Saludable, etcétera. Armónica. Una vida digna para los guatemaltecos. Gracias, Lick. Claro. Tomando como base el ejemplo de Domingo, podemos decir, por ejemplo, ese convenio, esas acciones esas conversaciones que ha tenido Guatemala con Japón, obviamente se realizaron a través de un pacto de amistad, de cordialidad, de cooperación, porque Guatemala no fue a imponerle a Japón y decirle, ustedes están obligados a enseñarnos matemáticas a nosotros. No fue así. Entonces, el claro ejemplo lo acaba de poner Domingo. Bueno, muchas gracias, Domingo. Entonces, en ese sentido, parte del curso de Derecho Internacional 2 está basado en los tratados y convenios que realiza Guatemala a través de la Cancillería. Ya entendimos que es Cancillería. Para poder comprender esto, ya vimos quién es el que realiza esta acción. Y dentro de los tratados, convenios y acuerdos que ha hecho Guatemala, hay algo, por ejemplo, vamos a ir en ese sentido en el primero, en donde los principales tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados por Guatemala. Si nosotros vamos a la historia e investigamos cuando inicia las convenciones internacionales sobre derechos humanos, nos remontamos a tiempos, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les menciono la Segunda Guerra Mundial? Porque los que han visto o leído esos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que cometió la Alemania nazi en ese momento, el ser humano para esa región no tenía ese valor o no tenía el valor humano que le da los tratados y convenios internacionales sobre los derechos en la cual Guatemala es parte. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es que inicia una serie de pactos, convenios o tratados relacionados a derechos humanos. ¿Se recuerdan que habíamos platicado eso? Entonces, básicamente, Guatemala es parte de muchos de esos tratados. Y efectivamente, por ejemplo, esos tratados o convenios en el quehacer judicial o jurisdiccional de los jueces tienen la obligación, en este caso, de invocar esos convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos. Y lo tenemos contemplado en el artículo 45, 46, siempre se me olvida ese artículo, relacionado a que la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Corríjame, por favor, es 46, ¿verdad? En la Constitución. Entonces, sí, basado en eso. ¿Qué manda, Nora?
Aunque sí es el artículo 46, licenciado. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a anotar por acá. Entonces, el quehacer jurisdiccional, la función jurisdiccional, ¿se recuerdan ustedes cuando vieron la teoría general del proceso, cómo se establecía o cómo se establecía la competencia de los juzgados? Está por materia, por cuantía, por territorio y todo lo que ustedes saben. Entonces, todos los convenios o tratados internacionales o los juzgados o órganos jurisdiccionales de Guatemala tienen la obligación de invocar. ¿Qué significa invocar? Llamarlos en un proceso intelectivo o intelectual al momento de la argumentación. Eso lo vieron en derecho procesal relacionado a las resoluciones de los jueces, basado en el artículo, la fundamentación en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Vayamos al Código Procesal Penal y vamos a ir concatenando las normas, las siguientes normas. Un voluntario que lea el 11 bis, por favor. Código Procesal Penal. Tengo 125 alumnos, creo, si no soy mal. Un voluntario que me haga favor. ¿Qué significa la fundamentación, ¿no? Ya, licenciado, artículo 11 bis, fundamentación. Léalo, por favor. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Ok. Entonces acá dice el derecho de defensa y habla de la acción penal. ¿Por qué en este caso ustedes que ahorita tienen fresco todo lo relacionado a las materias de derecho procesal, penal, civil, mercantil, laboral, se han podido dar cuenta que para la fundamentación y desde el punto de vista penal, todo es oral? Y por eso el Código Procesal Penal establece la fundamentación de los secretos, de los autos y las sentencias. ¿Qué tipo de, vayamos a teoría general del proceso? ¿Qué tipos de resoluciones hay? Autos, decretos y sentencias. Bueno, entonces las sentencias, primero les quiero explicar eso para poder entrar a tratar o conocer los tratados internacionales sobre derechos humanos. Las sentencias en derecho penal, cuando se termina de hacer una argumentación, están las partes, ya ustedes hicieron las clínicas y han determinado cuáles son las partes o los sujetos procesales en el derecho penal. Cuando el juez termina de escuchar a las partes, establece lo relacionado a la sentencia o a la resolución. Digamos de que eso sea una sentencia al final de un debate oral y público. Entonces, con base al artículo 11 bis, se establece la fundamentación. Y Guatemala, derivado a que es parte de la, tanto a nivel universal como regional, a organizaciones de naciones, y en este caso de convenciones a través que ha sido parte de esas convenciones y después ratificados en Guatemala, se convierten en parte de nuestro derecho interno. Pero esas convenciones tienen su propio cuerpo legal. A lo que quiero llegar es que cuando en materia penal, un ejemplo, hablo de materia penal porque es lo más viable para poderles explicar, se debe de invocar esas convenciones y eso se realiza a través del control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? ¿Han escuchado ustedes ese término? ¿Algún voluntario?
de los 125 alumnos que están conectados. El control de convencionalidad. Eso lo vieron en Derechos Humanos, en el curso de Derechos Humanos. Compañeros, ¿están por ahí? Bueno, vamos a ver aquí. Tengo a Verónica. Verónica de Los Ángeles, ¿me escucha? Buenas noches, ¿sí? Hola Verónica, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ha escuchado usted sobre el término de control de convencionalidad? Control de convencionalidad. No, la verdad no. Bueno, el control de convencionalidad, para todos, anótenlo, es el cuerpo legal o el cuerpo de normas jurídicas que tienen como objetivo o la conjunción o la reunión de todas esas convenciones sobre derechos humanos que ha tenido Guatemala o que ha realizado Guatemala o que ha sido parte de Guatemala de esas convenciones, y las cuales, a través de, como son muchas las convenciones a las cuales ha participado, se hace un control de convencionalidad, y que significa traer ese conjunto de convenciones y poderlas aplicar al derecho interno. ¿Por qué? Con base al artículo 46. Eso estamos muy claros. Entonces, parte de eso establece efectivamente que el control de convencionalidad se debe invocar. ¿Y qué significa invocar? Hacerlo venir, llamarlo, decirle convenciones que Guatemala ha participado en el razonamiento intelectivo del juez, en el razonamiento de cada sujeto procesal, en la lógica y en el orden cronológico en el que emite sus alegatos, argumentos, conclusiones, cualquier intervención que tenga ante el juez. En este caso, hace mención o invoca ese control. Por ejemplo, han escuchado ustedes también en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se llama Convención sobre los Derechos del Niño, y que fue ratificado a través del decreto 2790 del 10 de mayo de 1990, sobre el interés superior del niño. ¿Qué entienden ustedes por el interés superior del niño? Vamos a ver aquí, me apareció Julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Creo Bien, que bien. eso significa que todas las decisiones que tomen unas relaciones de los niños deben ser, creo que, orientadas a su bienestar, al pleno ejercicio de los derechos de ellos, a la protección. No sé si estoy bien en ese punto. Así es, muy bien. Pero en sí, ¿qué es el interés? Ya no lo definiste, que es la protección, todo lo relacionado a que el bienestar integral, ¿verdad? Entonces, vayámonos a derechos, a un proceso de niñez, y ahí el juez va a establecer qué es el interés superior del niño. Y establece, efectivamente, esa protección o bienestar integral. ¿Qué significa eso? Que no le falte la salud, que no le falte la medicina, si está en grado de vulnerabilidad, que sea protegido en una casa hogar o por algún familiar que tenga los recursos, o sea, un recurso, en este caso, necesario, indispensable, pertinente para poder establecer que ese niño va a estar bien. Entonces, ¿cuándo se resuelve? ¿Qué manda? Yo recuerdo que creo que había ido una vez al juzgado y los jueces, ellos dicen esa palabra, interés superior del niño, y entonces no entendía yo, y ahorita la estoy entendiendo porque yo había ido al juzgado cuando estaban haciendo
dándole la custodia a una persona para un niño, y entonces estaban diciendo esa parte de interés superior del niño, que era que el juez tomaba la decisión de quién iba a criar al niño legalmente, y entonces podía pasarle la custodia a la persona, ¿no? Entonces, ahorita que capté. Gracias, Lick. Ok, me parece excelente. Pues eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso es bueno, y por eso yo recalco eso de preguntar, que pregunten, porque amplía muchas dudas que uno tiene. Y básicamente eso es. Entonces, tomando de base lo que dice Julio, en ese sentido el juez resuelve con base al interés superior del niño. Y eso lo van a escuchar ustedes dentro de en el ejercicio profesional, ya cuando estén graduados, y van a escuchar esa palabrita, interés superior del niño. Y establece lo que dice Julio. Vamos a dejar, les voy a terminar de explicar esto, pero levantó la mano Estuardo y después Luis. Contame, Estuardo Muñoz. Se nos perdió Estuardo. Luis, levantaste la mano. Luisa Barrios. Buenas noches, licenciado. Solo Hola, quería comentar algo de mi experiencia, eso sobre ¿cómo se llama? La voluntad superior del niño, creo que interés dice. superior del niño. Interés superior del niño. Es que a mí me pasó un caso que por error yo llevé a mi hija a un hospital y me pusieron una denuncia de PGN, y total es que hice todo ese trámite. Salí bien, por cierto, pero la cuestión es de que mi hija le expresó a la trabajadora social, creo que era, de que Así ella ya es. no quería llegar al juzgado, que para ella era muy, muy cansado eso y que ella ya no quería ir al juzgado. Y el juez atendió la petición de mi hija y dijo que no podían tener a mi hija en un lugar que ella no quería estar. Solamente eso, licenciado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues eso es parte también del interés superior del niño. Abarcamos el tema porque prácticamente cuando les explicaba que cuando ustedes ya vayan a tener su ejercicio profesional, van a escuchar esa palabra por donde sea. Y donde sea, en cualquier espacio de la sociedad van a escuchar ese término, interés superior del niño. Y es bueno que en este caso comprendamos, no solo lo definamos, sino comprendamos qué es. Y en este caso también el artículo 5 establece ese interés superior, que es el bienestar integral. Parte del bienestar integral también, como dice usted, como dice Luisa, a su hija, el juez le preguntó qué era lo que quería. Y es obvio, hasta para uno de grande, una persona adulta, llegar a un juzgado y ver posiblemente el ambiente, el corre-corre, ¿verdad? Entonces imagínense, a los niños les afecta más. Pero eso es también parte de el derecho que tienen los niños a expresarse. Los niños pueden expresarse a través de ideas, de dibujos, obviamente de gesticulaciones, palabras, de la forma en que ellos, y eso lo reconoce las convenciones y la ley. Entonces, para aterrizar, eso es invocar el control de convencionalidad. Esas convenciones que fueron hechas para salvaguardar los derechos humanos de las personas en determinado país. Y nosotros, en este ejemplo, el control de convencionalidad. En la próxima clase, ¿tenemos clase el lunes? ¿O tienen examen? No, el parcial es martes. Martes 13. Bueno, entonces sí tenemos clases el lunes. Entonces, en ese sentido, el lunes vamos a verlo relacionado a los convenios o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ver por qué se llama el control de convencionalidad y por qué hay que invocarlo, y ahí van a ver qué países, y en este caso Guatemala es el segundo país que es el más condenado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí les vamos a explicar por qué. El primer país es Perú, después y posteriormente ya viene Guatemala. Y eso está basado, ¿por qué? Por una mala aplicación o una forma errónea de aplicación del derecho interno, y por eso el control de convencionalidad viene a robustecer, a fortalecer el derecho interno a través de esas convenciones de derechos humanos. ¿Estamos bien ahí? El ejemplo del interés superior del niño era para clarificar la situación relacionada a la convención. Necesito 2 preguntas de ustedes, por favor, para continuar en el siguiente paso que vamos. Si no, preguntamos así otra cosa, las personas que toman la palabra, enciendan su cámara también, por favor, para que lo conozcan sus compañeros y sepamos quién nos está hablando. Bueno, veamos acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Gerson Rosales, ¿estás por ahí, Gerson? Son muy tímidos ustedes. Jorge Sasso, ¿estás por ahí, Jorge? La orden, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Comprendimos lo relacionado a la fundamentación y por qué es necesario la invocación o traer a nuestro razonamiento intelectivo el control de convencionalidad y para qué sirve. Comprendí que el control de convencionalidad, tal vez en otras palabras, como lo comprendí yo, fue tal vez que es un concepto jurídico que se refiere como a la obligación de los estados para ejercer sus leyes. ¿Qué tipo de leyes? ¿O para qué sirven las leyes aquí en nuestro estado de Guatemala? Leyes y reglamentos. Las leyes que se puedan hacer, las de un estado, se apliquen en el nuestro, por decirlo así. No es tanto de un estado para nosotros, sino que es una convención por parte de un montón de estados o varios estados que conforman una convención o un convenio, un tratado jurídico que va a tener como beneficio la aplicación de normas jurídicas a todos esos estados partes que participaron. Entonces, el control de convencionalidad sirve para comprender, fundamentar y razonar cada uno de los, en este caso, de los casos en concreto. ¿Qué significa un caso en concreto? Al caso que tiene el juez un conocimiento de un caso, y le aplica las normas jurídicas nacionales y las invoca las internacionales. ¿Estamos bien? Ok, gracias, licenciado. Bueno, veamos acá a Iris Roxana, está por ahí Iris Flores. No está. Bueno, entonces, parte en este caso, como les decía, es necesario en este caso establecer qué es una convención, y eso lo vimos a principios del curso, en donde se establece qué es una convención, qué es un tratado, y que son sinónimos. Tratado estamos tratando un asunto entre estados. Una convención, nos reunimos entre estados y llegamos a un convenio, a una armonización de las ideas que tenemos todos los estados para poder establecer qué es lo que le va a funcionar a todos los estados. ¿Qué es la convención? Que vamos a ir a hacer a una convención nosotros. Imagínense todos ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes tome el nombre de un país. Y, por ejemplo, aquí me aparecen en la pantalla Verónica, puede ser Brasil, Cecily puede ser Argentina, Karina puede ser Paraguay, Francisco puede ser Perú, Jessica puede ser,
para Uruguay, entonces, y así sucesivamente. Entonces, ese conglomerado, ¿qué manda? Entonces, ese conglomerado de personas o de países va a ser una convención. ¿Y qué es una convención? ¿Cómo entiendo yo qué es una convención? Una convención va a ser la exposición de nuestras experiencias en diferentes casos. Por ejemplo, en este caso, digamos de que vamos a hacer, vamos a realizar el pacto sobre la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, todos los nombres que mencioné, cada país que tomé como ejemplo y tomé el nombre de sus compañeros, va a establecer. Aquí en Brasil, la violencia contra la mujer es muy fuerte. En Argentina no es tan fuerte. Por ejemplo, en Guatemala hay discriminación racial derivado de la guerra y todo lo que ustedes saben. Entonces, la convención es esa unión de experiencias de cada país que va a ir acumulándose en un todo. Entonces, en un solo cuerpo legal. Y ese cuerpo legal le van a dar una forma y le van a poner un nombre. Va a ser una convención, va a ser esa reunión de experiencias de cada uno de los países y le van a poner un nombre. Y ese nombre va a ir relacionado a para qué fueron unidos. Y Guatemala ha aprobado y ratificado desde 1966 varias convenciones. Y una de ellas está el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué significa eso? Todavía no está vigente, pero el protocolo significa la ejecución de ese pacto o de ese convenio. Por ejemplo, podemos establecer la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que esa es la que tiene sus siglas en inglés y ya la leyeron ustedes, que es la CEDAW, hicieron un trabajo sobre eso y encontraron ahí derechos, garantías y obligaciones. Uno de los derechos, uno de los principios, una de las garantías de esa convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer es, en este caso, que cuando una mujer solicite el acceso a la justicia, interponga una denuncia derivado a una violencia física, sexual, psicológica, económica, puede, en este caso, cuando su caso sea resuelto en un juzgado de femicidio o un tribunal de sentencia de femicidio, el tribunal tiene la obligación de invocar esa convención y establecer que Guatemala es parte de la convención, la CEDAW, y que fue ratificada a través de donde se establece cualquier principio o garantía. Pero en esa convención tiene algo muy especial porque establece que Guatemala adoptará todas las medidas necesarias para poder aplicar, fomentar, en este caso, establecer esa convención al derecho interno. Y lo hizo. La pregunta es, ¿Guatemala hizo o pudo ratificar e implementar esa convención en una ley ordinaria aquí en Guatemala? Pregunta de examen, ¿quién la quiere responder? ¿Podría repetir, licenciado? Disculpe. Si Guatemala logró, en la convención en la CEDAW establece que Guatemala se compromete a ratificar, a implementar, a desarrollar cualquier término que ustedes se les ocurra, esa convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Y esa discriminación significa violencia física, sexual, psicológica, económica. ¿Creen ustedes? La pregunta es, ¿Guatemala
se obligó a hacer eso y lo logró hacer o únicamente quedó en papel? Queda en papel, licenciado. Únicamente papel. Vamos a ver, ¿quién dijo eso? Bueno. Yo, desde mi punto de vista, únicamente en papel porque no se cumple a cabalidad. En este caso, le cuento, o les cuento a todos en la clase. En esa convención, la CEDAW, ustedes vieron de que en parte de lo que leyeron, estableció de que sí, efectivamente, Guatemala no quedó solo en papel, no quedó únicamente en esa firma que se dio en tal lugar en Estados Unidos, en Filadelfia, creo que fue, si no estoy mal, sino que Guatemala, a través del tiempo, si se dan cuenta, fue realizada en 1979, 79, 89, 99, 2009. O sea, son, ¿qué? 40 años aproximadamente, que se dio esa convención, y a través de eso se dio parte de una ley que es la ley contra la violencia intrafamiliar. Posteriormente se dieron otras convenciones como la de Belém do Pará, que fue realizada en Brasil, que también era relacionado a la eliminación de violencia contra la mujer o cualquier daño que se realice en contra de la mujer. Pues, teniendo a la mano esas dos convenciones, Guatemala viene y establece, sí, efectivamente, Guatemala necesita, después de ver tanta violencia contra la mujer y ver tanto femicidio que se dio antes de la promulgación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en este caso se logró establecer que esas convenciones sí se logró establecer o se logró realizar una ley para que tuviera efecto como ley ordinaria del derecho interno acá en Guatemala. Esto quiere decir que derivado como base esas convenciones que ya les platiqué, se realiza la ley contra la violencia, ley contra el femicidio y violencia contra la mujer. Y se crean esos delitos, esos tipos penales que son la violencia contra la mujer física, psicológica, económica, sexual, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y se crean además esos juzgados especializados que tienen por objeto el juzgamiento de esas denuncias realizadas por mujeres en contra de su integridad física o cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y se puede establecer que efectivamente, ustedes vieron las noticias ayer o antier, de que eliminaban a los juzgados de turno de Guatemala de violencia contra la mujer aquí en Guatemala, pero no los eliminaban los que estaban ubicados en el barrio Gerona, en el Ministerio Público, pero no se eliminaban directamente, sino se iban al Maimi, que es en la zona 7, donde está la atención integral para la violencia contra la mujer. Entonces, Guatemala, al ratificar esas convenciones, vean cómo se obliga a Guatemala. ¿Y quién se obliga por parte de Guatemala? En esas convenciones va el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores a nombrar a especialistas relacionados con el tema. Los envían a esa convención y esas personas dan sus experiencias, conforman una convención, se traslada hacia el derecho interno y ustedes ya saben el proceso que se realiza para un proceso de una ley ordinaria. Entonces, ¿quién realiza esa diplomacia? ¿Quién realiza esa política exterior? ¿Cómo se lleva a cabo esa política exterior con base al ejemplo que estamos viendo ahorita de violencia contra la mujer? Y así también está la discriminación, está con el Estatuto de los Refugiados, está la violencia contra, la Convención contra la Delincuencia Organizada y Trata de Personas, y así sucesivamente. Entonces, para terminar y aterrizar, ¿cuál es la política, en este caso, en concreto, desde el punto de vista objetivo del que estamos hablando? ¿Cuál es la política del Estado para realizar esa violencia, esa ley ordinaria
de violencia contra la mujer y aplicarla aquí a nuestro territorio, derivado de que viene una convención. ¿Cuál será la política entonces? Desde el punto de vista de la política exterior o el derecho internacional público. La ley de femicidio y violencia contra la mujer, licenciado. Exacto. Esa sería la creación norma, de la pues. ley. La creación de la ley, claro. Pero la política interna o externa es la eliminación, la erradicación, de esa violencia contra la mujer. Y la hace a través de, Guatemala la hace a través de participar en convenciones internacionales en donde Guatemala se compromete a que la violencia contra la mujer o esa discriminación contra la mujer va a ser eliminada, erradicada de alguna forma. ¿Y cómo la hace? A través de la creación de esa ley de femicidio, contra femicidio. Y con eso, a todas esas personas, hombres, porque una vez establece hombre, mujer, que es aquellos hombres que violenten la integridad física de la mujer, va a ser penado o sancionado con una pena establecida en un delito que se denomina como tal, artículo 3 y artículo 7 de la ley contra el femicidio. Entonces, esa es la política exterior de Guatemala, comprometerse frente a otros países para esa eliminación. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Ahí estamos, licenciado. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Jorge. A los compañeros que están en el chat y los miro muy activos, ¿alguna duda de ellos? No, Lick, todo bien, gracias. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, quedémonos ahí. Los veo el día, primero Dios, les deseo buen fin de semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Muy amable. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muy buena noche.